Usted ha escuchado muchos dirigentes de América Latina sobre el embargo, el bloqueo a Cuba. En 2004, usted sí apoyaba el levantamiento del bloqueo. Y es que usted dijo que eso estaba deteriorando el nivel de vida en Cuba. ¿Cuál es la posición ahora? En 2004, eso parece 1000 años atrás. Bueno, yo era candidato al Senado en ese momento, sí. Bueno, lo que yo decía, lo que he dicho y lo que dice mi administración es que la política que hemos tenido durante 50 años no ha funcionado. El pueblo cubano no está libre. Este es el peso que tenemos que llevar en la política frente a Cuba. No creo que vamos a poder cambiar esa política de día para noche. Los pasos que hemos tomado creo que fueron constructivos en enviar un señal que queremos ver una transformación, pero sí creo que es importante enviar un señal que las cuestiones de presos políticos, libertad de expresión, libertad de religión, etcétera, son temas importantes. No son cosas que se puede simplemente poner al lado. Pero todos los líderes que participaban fue electo democráticamente. Quizás uno puede ser contento con los resultados o los procesos de algunas elecciones, pero todos tenían la legitimidad de un proceso electoral, de un pueblo que habló a través de canales democráticos. Esto no es todavía el caso en Cuba. Creo que como punto de partida para nosotros debemos pensar que simplemente negar la existencia de Cuba no va a cambiar la política. El hecho de que Raúl Castro dice que está dispuesto a discutir con nuestro gobierno no solamente la cuestión del embargo, sino la cuestión de presos políticos, es un paso adelante, es un progreso. Entonces vamos a examinar, a ver si podemos tomar más pasos, a ver si hay algunas cosas que el gobierno cubano puede hacer. Liberar presos políticos, corresponder a la cuestión de las remesas. Se ve que Cuba cobra un porcentaje importante sobre esas remesas. Eso sería, levantar eso sería, o rebajar eso sería una muestra de una disposición de cooperación. Entonces yo creo que hay algunas maneras que creo que el gobierno cubano está serio en esto, y yo creo que durante el tiempo la tendencia predominante va a ser en el hemisferio es hacia ese tipo de cambio en Cuba también. Creo que todos los gobiernos aquí se sentían alimentados por el hecho que nosotros habíamos tomado algunos pasos iniciales. Y ellos quieren levantar ese embargo que existía antes que yo nací. Bueno, ¿quién no está? Dan. Durante la campaña, algunos de su propio partido le criticaban por no ser demasiado duro sobre la política exterior. Ahora que ha tenido esa interacción con el presidente Chavez, ¿usted está preocupado cómo eso será visto en Estados Unidos, que la gente le van a ver como demasiado mole frente al presidente Chavez? Yo creo que fue un gesto bueno que me dio el libro. Voy a leerlo. Es verdad que tuvimos ese debate durante la campaña, y toda la idea era
Y si nos mostráramos cortés y abriéramos diálogo con esos gobiernos, que eso sería una muestra de debilidad. Pero el pueblo americano no está de acuerdo, y por buena razón, porque no hace sentido. Si tomo un país como Venezuela, yo tengo diferencias importantes con Hugo Chávez sobre cuestiones de política económica y otras políticas. Su retórica hacia Estados Unidos ha sido muy encendido. Han habido momentos en que Venezuela ha interferido con algunos de los países vecinos en formas que nos da preocupación. Por el otro lado, Venezuela es un país cuyo presupuesto de defensa es la 600 parte de lo de Estados Unidos. Es poco probable que como consecuencia de yo dar la mano o tener una conversación cortés con el Presidente Chavez, que estamos poniendo en peligro los intereses estratégicos de Estados Unidos. Alguna evidencia de eso no creo que existe. Hasta en estas personas tan creativas, tan imaginativas, tendrían mucha dificultad de entender cómo los intereses de Estados Unidos serían dañados por una relación más constructiva con Venezuela. Por lo tanto, si la pregunta es cuáles son los resultados políticos, y eso yo no sé. Uno de los beneficios de mi campaña y cómo he tratado de actuar como presidente es que no me preocupe demasiado como el impacto político. Y creo que en ese caso tengo la razón. Julia. Who, by the way, I saw getting jostled a lot during the photo sprays. Cameraman, just want you to know.